Si te preguntas cómo ser una mejor mamá sin olvidarte de ti, cómo crear un negocio mientras mantienes una carrera o una casa, cómo vivir una vida más saludable, cómo crear una red de apoyo y tener mejores relaciones, o cómo tener una vida más alineada con lo que quieres, entonces este es tu espacio. Hola, bienvenidas a Hablando entre nosotras. Yo soy Jolie y este es tu show. Hola a todos, bienvenidas a un episodio más. Hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Tania Basilio. Ella ha estado en el mundo de la corporación por más de 20 años. Ha liderado muchos equipos y en toda su trayectoria ha trabajado con muchos equipos en Latinoamérica. Así que hoy nos va a compartir su historia de vida y nos va a dar tips de lo que ha aprendido en el liderazgo y cómo lo podemos utilizar en nuestras vidas. Hola amiga, hola Tania, ¿cómo estás? Hola, Yoli, muy contenta. Ya teníamos un rato planeando el podcast, entonces feliz de estar contigo, de compartir. Me encanta a mí escuchar podcast y el tuyo ha sido uno de mis favoritos. Entonces, contenta de compartir contigo y con toda la audiencia allá afuera. Ay, Tania, estoy muy contenta de compartir este espacio contigo y yo sé que a muchas chicas les va a gustar y que va a llegar a la persona que necesita de pronto utilizar el liderazgo o está trabajando en la parte corporativa y necesita unos tips para ser mejor líder. Así que estoy muy contenta de tener este espacio aquí contigo. Pero cuéntanos para comenzar un poquito acerca de ti, de dónde vienes, ya un poco más acerca de ti. Perfecto, vamos a empezar. Bueno, yo soy Tania Basilio, mexicana, se puede entender mi acento. Eh, ya un rato de estar en el mundo laboral, corporativo principalmente, pero bueno, ya con planes en este año también emprender y poder llevar todo lo que he aprendido en el mundo corporativo a un emprendimiento. Yo soy licenciada en Administración de Empresas. eh, Llevo ya así como más de 20 años trabajando en distintas áreas. Eso me ha dado, la verdad es que conocimientos de distintas industrias. Empecé mi primer parte laboral en el área de recursos humanos, trabajando para la industria textilera, pero ya son más de 15 años que estoy en el mundo de las tecnologías de información. Nunca lo imaginé, ¿no? Como administradora de empresas yo me veía, ¿y por qué estudié eso? Porque me veía viajando por el mundo, dirigiendo empresas. Afortunadamente, después de estos primeros 5 años que estuve en el mundo de recursos humanos, en la industria textilera, me llegó la oportunidad para empezar a hacer consultoría en las tecnologías de información. Y desde entonces que llegué al mundo SAP, es una empresa alemana, la empresa número uno de aplicaciones de negocio empresarial. Entonces, mi primer parte de esta industria fue como consultora de negocio, muy enfocada a la parte financiera, haciendo que nuestros clientes cumplieran sus sueños, automatizando procesos. A eso les ayudamos, a hacer su vida más fácil a través de la automatización de procesos. Y esa primer parte de mi vida laboral me ayudó a viajar, a conocer distintos clientes, a poder entender distintas industrias. Y ya llevo alrededor de 8 años más o menos que cambié de la consultoría de proyectos de tecnología al área más comercial, estando en preventa por un tiempo, posicionando nuestros productos, conociendo a los clientes de necesidades y buscando la mejor solución para ellos. Y de hace 3 años volví a cambiar de área y ahora estoy más enfocada a toda la parte de generar demanda, de entender el mercado, de posicionar también desde el punto cero los productos de mi empresa para entender eh, los clientes potenciales. Y justo este año voy a tener el honor de llevar 2 años dirigiendo un equipo de Latinoamérica, ¿no? Tengo equipo en Brasil, en Argentina, en México. Mucho de mi equipo es muy joven, ¿no? Generaciones, bueno, millennial, centennial.
Entonces, ha sido una trayectoria bien interesante. Mucho de lo que, como te comento, he aprendido a lo largo de estos años, hoy lo quiero llevar a otro nivel y empezar en paralelo, ¿no? Lo que sería emprender y, bueno, contenta también de compartir, pues todo lo que ha sido esta trayectoria. Muchos, de pronto, errores a lo largo, ¿no? Cuando uno va aprendiendo a liderar, pero también muchas satisfacciones. Entonces, un poquito de lo que es esta trayectoria resumida de mi vida laboral, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y hablas de algo muy importante que es, porque es un arte, liderar es un arte. Tienes que encontrar esa línea para saber, porque tienes que saber todo, un poquito de psicología, un poquito, un poquito de todo. Entonces, cuéntanos qué es lo que has aprendido hasta el momento en cómo, qué es ser un buen líder. ¿Cuáles son las cualidades que te hace ser un buen líder? Yo creo que son muchas y como tú dices, yo tengo que aplicar un liderazgo, un diferente estilo de liderazgo en distintos momentos. También es muy importante entender a tu equipo. Primero, yo creo que un buen líder tiene que aprender de resiliencia. O sea, vas a enfrentarte a muchas frustraciones porque las cosas y la vida a veces no es perfecta. Hay requerimientos del mercado, de la organización que requiere hacer cosas que a veces incluso uno como líder no está de acuerdo y tenemos que venderlo al equipo y tenemos que ver cómo sí y tenemos que ver el lado bueno, ¿no? Entonces, eso es uno, aprender, aprender siempre. Yo creo que todos los liderazgos, los líderes, tanto en el mundo corporativo como en el mundo del emprendimiento, tienen que aprender algo nuevo cada día, desde el soft skills hasta hard skills para ser mejor, Ya, ¿no? sí, Otro punto muy importante que a mí me sirve es como líderes, nosotros estamos dirigiendo un equipo, yo creo que más en el pasado había muchos que ellos querían ser solo el centro de atención. Hoy creo ujú, que para ser exitoso, uno como persona, como líder, tienes que tener un equipo exitoso. Entonces, rodearte de mejores personas, rodearte de personas que saben más que tú, de talentos, eh, hoy no veo que pase, pero antes no le gustaba a muchos gerentes del pasado que estaban en posiciones jerárquicamente de liderazgo que fueran mejores su equipo, ¿no? Que brillaran claro, más. Hoy en sí, día eso no puede ser, ¿no? Al final, a mí me gusta mucho traer talento, gente que sabe incluso más que yo, y hacerlos brillar y hacerlos crecer conmigo, ¿no? Porque si ellos están bien, pues el equipo va a brillar. Y algo también muy importante lo dijiste, estas habilidades incluso a veces eres psicólogo, tienes que entender mucho que antes de ser empleados y buscar resultados, la gente es ser humano. Entonces, afortunadamente veo ya un cambio de mindset en los líderes de hoy. Estamos más preocupados por el bienestar. A mí me gusta que mi gente esté bien para que se pueda desempeñar de una mejor forma, ¿no? Y generar ese ambiente. Entonces, esas serían las principales habilidades que veo que son importantes. y como qué estrategias utilizas cuando estás liderando, para preocuparte de los empleados? ¿Cómo qué estrategias han funcionado para llegar a conocer mejor a la gente o para tener como esa relación? A mí me gusta ejercer un liderazgo tipo coaching, tipo afiliativo, tipo visionario, en donde primero yo genero, ¿no? Una visión para el equipo y a veces pasa, Yuri, o sea, hay días en los que a veces uno no tiene toda la energía o lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Los Ujú, lunes, nadie quiere que sea lunes porque se viene de un sí, fin de semana sí. padre y el lunes hay que empezar. Y yo tengo que empezar poniendo la energía, porque si veo que mi equipo viene con Mm, flojera, entonces sí, sí, el ser un sí, líder te da la motivación para poder sacar toda la energía y poder inyectar sí, inspirar a tu equipo, ¿no? Entonces, uno, la gran responsabilidad que tengo como líder me da energía para poder venir, inspirar, crear un ambiente agradable, que la gente venga con gusto a trabajar. Entonces, siempre voy a buscar tener una conexión
antes de Mm. cualquier reunión de trabajo. Y yo soy muy cuidadosa porque a veces el estrés, la presión del día a día hace que puedas entrar a una reunión y, hola Yoli, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo está este reporte? ¿Cómo fue? ¿Cómo cerraste? Entonces, si entramos directo a querer saber del estatus de la operación del negocio, sin hacer una conexión, así yo sí busco 2, 3 minutos a veces. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Saber y logro, yo creo que una habilidad que he desarrollado en estos años es mucho la intuición. Tú lo hablabas en algún momento, la podemos generar y desarrollar, el observar, incluso en el mundo virtual, por eso a veces son importantes incluso las reuniones y poner la cámara, porque en la comunicación no verbal de la gente te dice mucho. Entonces puedo Ujú. detectar cuando alguien está preocupado, cuando tiene un problema en casa, y si no podemos ayudar a la gente a estar bien como personas con sus temas, no van a poder desempeñarse bien. Entonces trato de generar esa conexión y cuando hay que ser firmes y cuando hay que dar resultados, la gente siempre te va a responder. Entonces, tengo una responsabilidad gestionándome primero a mí, gestionando mis emociones para llegar al trabajo y dar lo mejor y buscando esa conexión personal con mi gente. Así lo podría resumir. Claro. Y bueno, y hablas de algo también muy importante, o sea, de esa conexión, de tener esa conexión, porque estamos trabajando con personas, no somos máquinas. Entonces, tener esos minutitos para hablar, para escucharte, porque si ya tenemos ese tiempo como que ya, ok, ya estamos listos, a veces no tenemos con quién hablar y buscamos como a veces las personas son un poco más, más reservadas, entonces no van a hablar y el tener una conexión también ayuda. Y bueno, cuéntame entonces cómo haces para poder establecer, o sea, poder tener como ese balance entre el trabajo y la vida, y que es tan difícil, porque para ser líder tú tienes que, como tú dices, tú tienes que poner más horas, tienes que estar ahí al 100%. Entonces, ¿cómo haces para cuidarte y tener ese tiempo y tener esa energía para cumplir con el liderazgo? Es bien interesante esta pregunta y se habla mucho del balance, ¿no? Entre vida, trabajo. Yo creo que es complejo y me gustó mucho, lo escuché por ahí de alguna manera. A veces en el día no puedes tener el balance así equitativo entre el trabajo y la familia, ¿no? Trabajamos al menos 8 horas al día, Ujú, en algunos de los casos, ¿no? Del mundo corporativo, aunque yo creo que si eres emprendedor incluso trabajas más. Entonces, te queda ujú, muy poco tiempo realmente para estar con la familia. Y yo lo que sí creo es que debes de tener esos, aunque sean pocos momentos. Por ejemplo, yo afortunadamente ahora que llevo trabajando ya después de la pandemia mucho tiempo, el 90% de mi tiempo remoto, tengo la oportunidad de al menos empezar, terminar el día en el desayuno con mi esposo, con mi familia, la comida también. Entonces, puedo tener el resto del tiempo súper saturado de reuniones, ocupada en los temas personales. Y son pocos momentos si comparamos con todas las horas que a lo mejor puedo dedicar al trabajo, pero son momentos de calidad en los que trato de dejar el celular, estoy enfocada, a la hora de la comida es platicarnos de cómo nos va en el día, lo que te digo, generar esas conexiones y estar presente. Esta habilidad de ser mindful es bien ujú, importante para estar en el presente y olvidar y separar, porque también me pasa mucho que puede ser al contrario, ¿no? Que también el estrés del trabajo lo llevas a tu familia y te desquites con ellos cuando nada que ver. Entonces, sí. eso es algo que sigo yo aprendiendo. A veces el estar muy estresado en el trabajo puede causar que a lo mejor no esté al 100 con mi familia, ¿no? Entonces, es bien importante y yo lo sigo aprendiendo y entrenando, separar las cosas, poder estar en cada momento con la mente en donde se tiene que enfocar. Y algo muy importante que me ha ayudado a lograr este balance, Yoli, tú me puedes entender, soy deportista, entonces todo lo que he aprendido a través del deporte, una de mis prioridades dentro de lo personal es hacer ejercicios, entrenar, es ponerme objetivos y me gusta mucho correr. Entonces llevo años en
que hago medios, al menos, maratones. Hace 5 años todavía corría ultramaratones, ¿no? Ay, qué Cuando te hablo chévere. de dar prioridades, yo tuve un año el año pasado, por ejemplo, con un cambio personal muy importante, ¿no? Donde empecé una familia con mi esposo, donde tenía que dedicar tiempo y a veces en la vida y no es como al día a día, sino hay que planificar a lo mejor un año en donde la prioridad va a ser la familia y eso te va a estar tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces yo no podía tener tiempo para entrenar para un maratón, por ejemplo, para un Ujú, ultramaratón como cuando yo estaba con más tiempo soltera. Entonces, ujú, uno tiene que ir priorizando y cada año a lo mejor se requiere. Si va uno a estudiar una maestría, no vas a tener tanto tiempo para entrenar, ¿no? Entonces, entre tus prioridades personales, familiares y trabajo, ir viendo en lapsos de tiempo qué es lo más importante y lo que requiere más atención. claro, yo creo que hablas de algo muy importante que es tener, o sea, porque no podemos hacer todo. No podemos ser exitosas en el trabajo, en la familia, o sea, hay que tener, como tú dices, enfocarnos de que van a haber cosas que nos va a tocar sacar del plato. No podemos tener el plato completo porque no vamos a tener tiempo. Entonces, como tú decías, ya comenzaste una nueva familia, entonces pusiste la prioridad de esto es lo que yo quiero ahora y tengo que sacar algo. No voy a dejar mi ejercicio, pero voy a disminuirlo. Y entonces yo creo que es un excelente punto porque a veces queremos enfocarnos en una cosa, pero también nos sentimos mientras estamos siendo mamás, nos sentimos, hay frustración o mientras estamos haciendo nuestra carrera, se encuentra una frustración y es entender que es algo temporal, que es por un tiempo y que esa es la prioridad que tienes y estar bien con eso y sentirte bien y como tú dices, estar presente, que es tomar ese tiempo para tener ese tiempo de calidad, de donde Exactamente. estás ahí totalmente. Muy Y lindo. algo Y importante que sí, decías, quiero ahí como que agregar un comentario. Tú dices, en la vida nos han dicho que no podemos tener todo. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo okey. que sí podemos tener todo. Ujú. Porque para mí es una creencia limitante el decir, no puedo tener Sí, todo. sí. Sí, sí, creo que sí podemos tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. Ahí es en donde Ujú. viene la prioridad, ¿no? Sí, Y sí. algo que he aprendido bueno, ya en los últimos años y que me sirve para lograr tener una vida balanceada. Para mí es importante como cubrir ciertos aspectos, ¿no? Lo familiar, lo profesional, lo personal, la parte financiera, la parte social. Si ves, son muchos aspectos que tenemos en la vida Sí. que requiere mucha organización, ¿no? Ujú. Muchísima organización. Quitarle tiempo, por ejemplo, a ver tele, al ocio para poder cumplir tus metas. Sí, es Entonces, verdad. si algo que puedo yo sugerir es la organización, y soy súper estructurada y eso lo aprendí cuando tú y yo vivimos y coincidimos en Estados Unidos con la familia Sí, americana con la que viví, son súper estructurados, planifican todo y yo planifico con mucha anticipación y trato de mm, ser disciplinada, ¿no? ujú, Para mí esto es un journey, vas aprendiendo, sí, pero creo sí. que eso sí me ha servido mucho. Y a qué hablas de eso, porque para muchas personas se les dificulta, incluyéndome a mí, y encuentro personas como tú en mi vida que me tienen en estructura. Pero entonces cuéntanos para las personas que necesitan ayuda, ¿tú cómo planeas, cómo haces tu planeación? ¿Haces una planeación mensual, una planeación semanal? ¿Cómo haces este proceso de planeación? Sí, yo creo que empezamos con las prioridades, ¿no? Ujú, Afortunadamente, creo que para mí, como te había dicho, hay ciertos hábitos básicos, ciertas prioridades básicas y que no son negociables, eso cambia de cada persona. ¿Qué es ujú, lo más importante para mí? Eh, Mi salud, ¿no? Para eso sé que sí, debo hacer ejercicio y cada uno tendrá sus tiempos, pero siempre voy a buscar un espacio en el día. Entonces, viendo la semana, viendo si tengo que ir a la oficina o no, si hay compromisos que cumplir, ahí va a ser como el primer punto con el que voy a partir, ¿no? El trabajo, bueno, hoy en día yo sí, al ser parte de un mundo corporativo, tengo que cubrir cierto sí. horario y si bien es flexible, eso me da toda la estructura de la semana, del mes
lunes, viernes, y de ahí vemos los Ujú, espacios y de ahí vemos los compromisos familiares, ¿no? Hoy, ujú, estando en una familia, compartiendo mi vida con alguien, es bien importante la alineación para cuadrar ujú. las agendas de todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí me sirve llevar una agenda, y lo llevo de Mm, años. Hoy sí, una agenda electrónica, incluso hasta los sí, compromisos sociales y familiares. sí, Lo que claro. sabemos que iba a pasar está agendado con meses de Sí, anticipación, sí, eh, o con años si son temas o viajes importantes, ¿no? Entonces, sí, llevar una sí. agenda, eventos de trabajo, familiares que ya están, se marcan y con base en eso empiezas a definir lo demás. Yo que ya tengo el hábito del ejercicio, Ujú, si veo que a veces hoy que voy a regresar a la oficina presencial de forma más seguida, preparo mi mente para decir, ahora me voy a tener que volver a hacer el club de las 5 de la mañana, que es muy sí, importante, que es un reto y requiere cambios, ¿no? sí, Como claro. a veces también estructurar tus noches. Entonces yo Sí. diría cambios de a poco, ¿no? Si quieren generar un Ujú, nuevo hábito, empezar a dar esa prioridad y agendarlo de alguna forma para que al menos esté en la agenda, sea un compromiso con uno mismo y empiecen a accionar. Y yo sí, siempre digo baby steps, ya. eh, con base en las prioridades y lo que queramos lograr como objetivo, ¿no? Así es, por ejemplo, normalmente lo que yo hago en la noche, los domingos, me siento una media horita y empiezo a escribir todo lo que tengo que hacer esa semana, que es lo más importante, y como tú dices, planear. Si voy a hacer ejercicio 3 veces a la semana, okey, porque sí ayuda como que a prepararte para la semana. ¿Tú qué piensas acerca de las checklists, de tener la lista? Porque he encontrado diferentes, yo la utilizo también cuando me siento y hago mi lista, Sí, como que me puedo enfocar. ¿Tú qué piensas al respecto o cómo tú manejas cuando tienes muchos proyectos y muchas cosas en la mente? yo también escribo. Ujú, Sí, yo soy de ese club y también he visto que nos dicen, no, sí, no escribas, no hagas to-do list porque sí, agobias a tu mente y está, sí, siempre va a haber dos versiones de cada tema. exacto. Yo soy del club de hacer to-do list, checklist y sobre todo, como puedo llegar a hacer o abrumarme con tantas cosas en la Ujú, cabeza, yo lo escribo también. Entonces, ya, comparto tu metodología de los domingos, ver cómo empieza mi semana, tratar de planear de forma general la semana y de escribir todos mis pendientes en una libreta personales. Antes separaba lo profesional y de lo personal, pero al ujú, final la vida es una, no la puedes separar. ujú, Entonces, ujú, en una libreta yo tengo todo lo que va saliendo a nivel profesional y a nivel personal y ujú, voy asignando después unas block de time en mi agenda para ver cuándo lo resuelvo. Y a veces pasa que tienes que cancelar algunos proyectos porque te das cuenta que no te da la vida. Nosotros ujú. teníamos este podcast planeado Sí, hace un año y a sí, veces un año. la vida no te lo permite porque hay otras prioridades. Y Ujú, entonces a veces en el año pasado tuve que decir, esto no va por ahora porque no hay ujú, tiempo y demás, ¿no? Y así se libera tu mente. Entonces, sí creo que en lo personal a mí me sirve escribirlo, a mí me sirve para relajar también a mi mente, tenerlo plasmado en el papel e irla asignando una hora en la agenda para que se ejecute. Porque si no, sí, la lista se va a hacer gigante, ¿eh? sí, Lo sí, importante es irla liberando. sí. Y yo creo que hablas de algo muy importante que nosotras las mujeres tenemos el síndrome de decir sí a todo. Y yo creo que los latinos, no estoy generalizando, pero a veces nos sentimos culpables si les llegamos a decir a alguien que no. Y entonces se sienten o se ofenden. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Has aprendido o es un problema? Porque siento que estoy en ese proceso de que antes decía sí a todo y me doy cuenta que cuando hago eso se llenan con las cosas, o sea, la vida se va llenando con, con pepitas Exacto. y queda tiempo para hacer las cosas que son importantes. Sí, ahí es un arte decir que no, y hasta hay libros para Sí. aprender a decir Ujú, que no. Yo creo que me considero mucho mejor en eso, ujú, pero a ver, me puedo pasar en el trabajo que también a veces dicen, necesito sí. esto para mañana y no es viable, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es ser fiel a uno mismo. Cuando tienes tus prioridades bien claras, por ejemplo, tú con este proyecto importante de hacer tu podcast, tienes que Ujú, decir a veces no
tal Ujú. vez a una salida, tal vez Sí, que te invitaran hoy a comer o a pasarla bien y no, o sea, hay que sí, trabajar sí. por hacer un sueño realidad. Y a mí me ha pasado que a veces toca decirle incluso a la familia, no voy, ¿no? No voy Ujú, a visitarlos, no puedo porque hablamos de lo mismo, de cuando priorizamos, cuando incluso a veces necesitamos tiempo para nosotros, para descansar, ujú, para ujú, pensar, ujú. para ver cómo planeamos mejor. Si siempre estás complaciendo de cierta forma a los demás, va a llegar un momento en que te quedes sin energía o va a llegar Ujú, ese momento en el que todos tus proyectos importantes se vayan a un lado porque estás cumpliendo los deseos o las expectativas de otros, ¿no? sí, Entonces, creo que si ves todo, regresa a lo mismo. ya, Prioridades, llegamos. ¿qué es lo más Ujú, importante para ti? Y lo que sí, a lo mejor aprender de la diplomacia para decir el no de una forma ujú. que no duela. Tiempo para entender a las personas y decir: "Mira, esto es mi prioridad", y lo que tú hablabas. Me parece excelente. O sea, en pero si ya ponemos lo que es más importante, ya el resto tenemos la capacidad para decir: "Mira, no, no puedo", porque como tú decías, tengo mi podcast hoy a las 2 o no, no puedo. Entonces, ya Exacto. como que ya corres ese límite. Así que siendo ahorita mujer y siendo líder, todavía se siente como ese machismo. Es difícil estar de liderazgo en un lugar donde hay, pues, hay más hombres, ¿o sientes que ha cambiado? Ha cambiado muchísimo, Jolie. Afortunadamente a mí y a nuestra generación ya le tocó otra época. Mis respetos para las mujeres de antes, que fueron las pioneras en el liderazgo. Yo cuando empecé sentía, y era de las pocas, y muy chavita, ¿no? De 22 años ya con posiciones ahí, siempre me gustó ahí sobresalir, pero la mayoría de los directores, gerentes, hombres, ¿no? Dominaba el hombre en muchas industrias. Hoy en mi industria, hablamos de tecnología de información, incluso yo creo que estaba también dominada por hombres. A la fecha, te puedo decir que me toca estar en reuniones globales o en reuniones con proveedores y soy la única mujer, pero yo no me siento menos, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí, para mi fortuna, hasta hace una semana, en mi equipo a nivel Latinoamérica, el liderazgo a nivel regional, a nivel ya market unit, a nivel país, estaba llevado por mujeres. Me Okey. tocó vivir en una época en la que te hablo de a lo mejor líderes 10 años arriba de la generación X que empezaron a hacer este camino y hoy vemos mucho más mujeres y creo que hoy hay más conciencia en muchas organizaciones, a nivel gobierno, ¿no? Iniciativa privada, pública, en la que están haciendo programas mucho más exhaustivos de diversidad e inclusión, no solo incluyendo a las mujeres, sino incluyendo otras religiones, otras Sí, razas. Entonces, sí, me gusta la época en la que estamos porque ya no se vive a tanto detalle este tipo de micromachismos, que no sí, dejan de existir, y sí. más en nuestra cultura, Jolie, en Ujú. Latinoamérica Claro, hay más machismo, sí. pero creo que depende de cada uno y esto lo aprendí de mi líder, que es una brasileña que se llama Cristina Palmaca, a la que yo le hacía esa misma pregunta. ¿Tú en tu carrera nunca sentiste una diferencia? Y ella me enseñó y me dijo, es que yo nunca me sentí inferior, Mm, yo nunca me vi como una mujer, yo nunca me vi ahí a competir con un hombre, yo me veo como un profesional calificado y nunca me sentí diferente. Entonces, a veces es en nosotros, está en nosotros como mujeres el sentirnos inferiores, pero si tú lo ves a nivel profesional y te sigues preparando y demás, ya no te sientes así, ¿no? En mi empresa ya, y como te digo, las organizaciones están poniendo metas para llegar al 2025 con el 50% de mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, wow. sí es bien importante las iniciativas que se hacen y también cómo eduquemos desde el hogar para no ver diferente hombres y mujeres, sino ver profesionales que están capacitados, que tienen Ujú. habilidades y que pueden venir a aportar algo, ¿no? Ah, yo creo que hablas de algo muy importante y es de enseñarles a nuestros hijos que, o sea, que tenemos que ser valiosos por que nos tenemos que sentir valiosos, primero nosotros.
porque si nosotros no nos sentimos valiosos, nadie nos va a valorar. O sea, tenemos que Ujú. querernos a nosotros. Y hablas de algo muy importante, es, ¿tú qué crees que han sido las habilidades que te ha llevado a donde estás ahorita? A los chicos ahorita de 20 años. ¿Qué crees que fue como esas cosas que hiciste que te ha llevado a donde estás ahorita? Yo creo que mucho tener un sueño, y yo digo un sueño bien grande. Yo me considero una soñadora y siempre voy por lo más que se pueda, ¿no? Sí, Eh, a mí no me tocó nacer en una familia supermillonaria y me ha tocado forjar mi vida, mi futuro con mucho trabajo, con mucha disciplina, pero nunca soñé chiquito. Siempre, y eso yo creo que se lo debo mucho también a mis padres, que siempre tuvieron metas muy altas, ¿no? ujú, Desde quiero estudiar en la mejor escuela de México, después no pude irme a intercambio, quiero irme al extranjero y buscar opciones para poder tener una experiencia internacional. Hasta después yo estudié lo que estudié porque me veía en un ambiente corporativo, viajando por el mundo, en una empresa transnacional y hoy tengo la fortuna de trabajar en la mejor empresa de tecnología de información del mundo, con una posición regional. Entonces, soñar muy grande. Eso es lo primero, pero todo sueño, si no viene con acción, nunca se lleva a cabo, ¿no? sí, Entonces, creértela, como decíamos, creer que no importa de dónde vengas, sino cómo quieres terminar. sí, Entonces, trabajar día con día, creo que cuando tienes esos sueños, eso se traduce a metas muy claras que te exigen crear hábitos. sí, Y lo más importante, yo lo veo, y yo estaba así en mis 20 de, "Ay, no sé qué soy, qué habilidades, todos hablan de la misión, la pasión". Y yo decía, pues yo ni sé qué habilidades tengo, ¿no? Leí por ahí una frase de Bernard, de un dramaturgo británico, ahorita se me fue el nombre, pero que dice, la vida no se trata de descubrir quién eres, sino crear la persona que quieres ser. Entonces, eso es lo más importante. ¿Quién quieres ser? ¿Qué identidad debes de crear? Y sobre eso trabajar, ¿no? No importa, en cualquier aspecto, eso va a ser lo más importante. ¿Qué persona quieres llegar a ser? Y entonces eso te da toda la energía que necesitas para trabajar día con día. wao. Está muy buen consejo, así es. ¿Qué crees que ha sido como lo más difícil que has aprendido? Porque decimos que nosotros aprendemos a veces es cuando pasan esas cosas fuertes que te llevan al siguiente nivel. ¿Cuál han sido como esos eventos que te ha ayudado a crecer? Y parece eh, muy Fácil. cliché eso, ajá, no, y es un cliché decir, siempre de los eventos más Sí, fuertes, aprendemos, pero es que es real, ¿no? Al sí, final, sí, yo digo, hoy soy quien soy por todo lo que me ha tocado vivir, sí, ¿no? Desde, bueno, muy joven ahí con mis padres, el divorcio de mis padres, saber que no ujú, vamos a tener una familia como yo quería, aprender a lidiar con una familia rota, aprender a construirme a partir de ahí y a pesar de todo eso, decir, bueno, yo sigo por mis sueños y cómo avanzo, cómo tomo lo bueno que me enseñaron mis dos padres, ¿no? Después yo creo que siempre es aprender de tus experiencias sin comprarnos todo lo que la sociedad marca como lo que es exitoso, ¿no? Otro de los eventos, yo creo que más importantes que me ayudó y que fue un parteaguas fue cuando yo estuve casada, tuve un primer matrimonio y mi divorcio, en un momento me costó mucho porque tuve que lidiar con una creencia que tenía comprada de la sociedad de, uy, un divorcio es un fracaso. ujú, Entonces, aprender a construirme de ahí, y hoy lo agradezco tanto, siempre te dice, vas a ver que después eh, vas a agradecerlo, ¿no? Y vas a entender por qué. Pero cuando estás pasando por un duelo no lo entiendes. no, Entonces, después, cuando lo enfrentas, cuando lo vives, cuando aprendes de esa lección y ves, oye, que yo no hice bien, que no estaba viendo, y te construyes, mm, es otra cosa. O sea, yo sí soy una fiel creyente que todo pasa por algo y las experiencias que vives son para fortalecerte, porque tienes que aprender algo. Entonces, sí, hoy en día, como te había contado, volví a enamorarme,
decidí volver a formar una familia y tú dices, bueno, ya, estamos bien. Y la vida siempre te va a presentar retos, ¿no? El año pasado fue complejo, Sí, mi mamá trascendió. Entonces viene sí. otro tema, ¿no? Y cuando tú aprendes a ver las cosas desde el lado positivo y a entender y a dejar y a fluir, a vivir tus duelos, a poder entender que no lo que te dice la sociedad otra vez, digo, de, ay, la muerte es lo peor. O sea, obviamente yo extraño a mi mamá, no hay día que no piense en Claro. ella, pero ella me enseñó cómo vivir y cómo morir. Y hoy yo digo, no, no murió para mí porque vive en mi corazón. Y Ujú. sigo aprendiendo de todo, ¿no? Sí, Entonces, el dolor convertirlo como en una motivación, como creo firmemente en que cada evento, llamémosle muy triste, desafiante, doloroso y hasta traumático, te enseña de ti, de lo que eres capaz de hacer cuando estás dispuesto a pasar por el proceso. Primero te enojas, estás triste, sufres, pero después lo aceptas y empiezas a construir. Entonces, yo creo que sí he tenido muchos momentos desafiantes, pero no los veo así, sino después de pasar por esos momentos hoy, siempre veo que la vida te da lo que tú pides, o sea, lo que tú das, lo que tú eres. Entonces, no me arrepiento de nada y voy tomando cada reto, cada situación, tratando de sacar lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Y creyendo que a mí lo que me gusta, no soy perfecta, todos tenemos áreas de oportunidades, aprender, y estoy en un proceso en el que creo importante que todos podemos ser mejores cada día y evolucionar y seguir aprendiendo de nuestros errores, aprender de los errores de otros. Entonces ha sido, yo creo que una trayectoria y yo me enorgullezco de esto, pero digo, sí. a esta edad y soy súper feliz y me siento muy satisfecha con lo que he logrado y con lo que la vida me ha presentado. No sería la que soy si no hubiera pasado por todos esos eventos también desafiantes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué consejo le darías a una persona ahorita que está pasando por un duelo? Ya sea un duelo y a veces cuando tú estás en ese tiempo, ¿qué crees que fue lo que te ayudó? Yo creo que muchas personas se cierran y no comparten. ¿Qué crees que fue lo que te ayudó a pasar este proceso? Algo que siempre yo voy a agradecer es que yo tengo muchos círculos de apoyo, ¿no? Nunca he estado sola, mi familia, amigos. Para mí ha sido muy importante tener acompañamiento en estos procesos, en los primeros que marcaron una situación muy, muy desafiante. Fue cuando empecé y, a tomar terapia, ¿no? A decidir, Ujú, oye, sí, a veces para ciertos eventos necesitas una guía, un ujú. acompañamiento. Sí, Entonces, eso para mí ha sido muy, muy importante, sobre todo porque yo soy una persona a la que le gusta hablar mucho. Entonces, para poder entender, necesito hablar y sí, expresarme. Y sí, conforme vas tú expresando y hablando, uno va entendiéndose. sí, es verdad. Entonces, igual no puede ser una terapeuta, a las personas no les funciona, pero igual escribir si son más solitarias, tratar de llevar un diario entendiendo sus emociones o con un amigo, con alguien al que le tenga mucha confianza, pero sí es importante y para mí lo que ha funcionado es tener un acompañamiento y mis grupos de apoyo que son muy importantes. Así es, así es. Guau, amiga, eso es lo que tú dices, es todo, cada evento que nos lleva, a veces no lo entendemos, pero es como una formación para lo grande que queremos para el final. A veces no lo vemos en el momento, pero te va dejando enseñanzas. Qué Sí. lindo. Y bueno, ahora que estábamos hablando de esto y cómo tú haces cuando en la parte corporativa, en la parte de liderazgo, cuando tienes problemas, cuando tienes algunos problemas que no sabes cómo manejarlos o hay como diferentes formas de ver o tienes que tener un confrontamiento con una persona, ¿se te hace difícil? eh, el liderazgo y el mundo profesional es como la vida, ¿no? Sí, Ah, sí, y voy a dar un tip que me ha servido y que tiene que ver con la parte personal de los duelos, de tener un
un acompañamiento. Yo en la parte profesional siempre he buscado mentores. Yo siempre digo, rodéate de gente que sabe más que tú. Entonces, cuando tengo una situación muy crítica, siempre busco algún mentor, algún director. Tengo buenos amigos que ya pasaron por donde yo estoy, que están más arriba, digamos, en la estructura, o que tienen también posiciones de liderazgo con más tiempo para com- compartir, ¿no? El tema que tengo y buscar otra visión, porque yo creo que también algo importante como líder es saber que no tienes la razón y debes ser humilde, porque no lo sabemos todo. Puedes ser técnico, cómo enfrentar una situación, entonces para mí siempre ha sido importante el buscar el consejo de otros y siempre en momentos difíciles siempre va a haber. Entonces, si bien te decía, es importante, yo entiendo a mi gente, somos seres humanos, pero cuando me ha pasado también que hay gente que no ha respondido, entonces siempre es el firme, las reglas claras, eh, a la gente no le gusta tener situaciones incómodas, pero el crecimiento requiere estar incómodo. Si Sí, hay que hablar de un tema, y me pasa al revés, con mi manager así, a mí también sí, el estar en una organización creciendo o el estar como empresario requiere de tomar decisiones y a veces no nos gusta. sí, sí, Entonces, una, debemos entrenar el estar incómodos, porque ok, eso es básico. sí, Dos, las cosas como son, enfrentar cuando hay un problema. Yo siempre tomo el ownership de mi equipo. Si alguien no está respondiendo, yo tengo que dar la cara por sí, ellos sí, y trato de resolver y hacer responsable también a cada persona, ¿no? ujú, ujú, Entonces, te diría que es por ahí, sí. siempre, lo Y más pronto posible, sí, enfrentar a esa situación. enfrentar la situación. Y ha pasado de pronto que tienes que despedir a alguien o Sí, y qué difícil es eso? sí. ¿Cómo te vas por ese lado? Al final, la primera vez que me acuerdo que tuve que despedir, era muy joven, en mi primer posición, eh, hasta ganas de llorar tenía porque sabía que era Claro, importante sí, para una persona con hijos que dependía del trabajo, pero en una organización tú siempre tienes que dar resultados. ujú, Si alguien de mi equipo no da resultados, a mí me lo van a cobrar, ¿no? sí, sí, Como manager, y sí, al final afecto al resto del equipo. Entonces, eh, hoy en día, ya con la experiencia, ya con evidentemente más claridad, otras habilidades, siempre es bien importante ser muy claro con las metas, con los KPIs que tenemos que lograr. No despides a alguien al primer error o a sí, la primera advertencia, ¿no? Siempre hay focos rojos, siempre se ve la actitud, se ve el desempeño. Entonces, cuando empiezo a detectar algo que no está funcionando, siempre voy a tener uno a uno con ellos. ¿Qué ujú, pasa? ¿En qué te ayudo? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué necesitas? Entonces, ujú, es una oportunidad y un periodo de tiempo para ver cambios. Y si no sí, sucede, viene la segunda. Oye, ¿qué pasa? Viene RH, yo involucro, viene incluso el que yo pida a mi manager y lo escale. Estoy viendo esta situación sí, y él interviene. Ya si con 3 filtros no pasa algo positivo, no hay un cambio, ya tengo que comunicar la decisión con sí, todo el dolor, sí, pero hay personas que realmente no están alineadas a lo que una sí, organización requiere, ¿no? O tú como sí, líder en el equipo. sí, 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 sí. Ay, Tania, me encanta todo lo que nos has dicho. Y bueno, cuéntame, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño y con qué nos dejas? ¿Cuál es tu frase favorita? Wow. Eh, Sueños tengo muchos, pero creo que voy a empezar con lo que te había dicho. Uno de los sueños que tengo desde chica es también emprender, entrar a ese mundo que estoy dispuesta a ya empezar a explorar de forma más activa, eh, y seguir aprendiendo en la vida, ¿no? Ujú, Eh, yo creo que eso es lo que me motiva en buscar ser la mejor versión de mí misma, que todavía falta mucho por hacer. Y yo, ¿qué te diría como frase de cierre? Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. sí, Creo que lo que practicamos día a día, eso es lo que nos convertimos. Entonces, pues esa es la motivación
estar contigo hoy es parte de otro sueño que tenía. Entonces, muchas gracias por acordarte de mí, por la invitación y feliz de seguir colaborando y haciendo más cosas juntas. Qué lindo, Tony. Yo sé que este va a ser una luz para muchas personas que ahorita están de pronto en una empresa que están contentos o a veces nos quedamos en la zona de confort y no buscan más allá. Como yo estaba escuchando que tú cambiaste de empresas, hiciste diferentes cosas y tuviste el valor para salir de la zona de confort, porque no te quedaste con el primer trabajo que tenías. ¿Qué crees que ha hecho ese paso? ¿Cómo crees que tú has hecho ese paso de tomar la decisión cuando estás en la empresa? Porque has tenido muchos cambios. ¿Qué te ha llevado a eso? Que yo siempre soy una persona inquieta, Eso. entonces no puedo estar estática por mucho tiempo. Ujú, Y yo creo que siempre estoy buscando crecimiento, desarrollo en todos los sentidos, ujú. ¿no? Entonces, eso pasa mucho en lo profesional. Yo hoy tengo un puesto con el que soñaba hace muchos años, ¿no? Estar regional y demás. Y llevo 2 años en este rol, estoy contenta porque me encanta formar equipo, pero llega un tiempo en el que de lo inquieta que soy es, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué más? Ya Ya aprendiste aprendí, lo que tenías. exacto. ¿Qué más sigue? ¿Qué más Ujú, hay para mí, no? Quiero seguir en el mismo rol porque hay todavía muchas cosas por hacer, pero entonces viene algo en paralelo de, bueno, voy a emprender, ¿no? ujú. Y voy a llevar las dos cosas al mismo tiempo. Sí, Y esta inquietud es la que me hace que nunca pare, que nunca esté en una posición en la que diga, ya, así me quedo toda la vida. Siempre voy a buscar más. Ya corrí un medio, voy a correr un maratón. Ya lo corrí, ahora quiero bajar el tiempo. Ya hice un maratón, bueno, un ultramaratón. Entonces, muchos pueden decir que nunca estás feliz. No, sí estoy feliz, solo que busco nuevas metas y sí, nuevas formas de estar motivada y de seguir evolucionando en todos los aspectos. evolucionando. Eso Es es. eso. Eso es. ¿Y tú qué le dirías a las personas que ahorita de pronto se encuentran, no están satisfechas con lo que están haciendo, no están satisfechos con el trabajo, con su vida? Lo primero, y fíjate que es algo que estoy aprendiendo, ¿eh? A veces los seres humanos no estamos contentos y yo me puedo incluir, a veces caemos en esto de estarnos quejando, ¿no? Y de todo. Ay, Sí. si ese calor, ay, que el tráfico. Eso es algo que tengo como meta para mejorar este año, pero si no estoy contento con algo, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, entonces no digas nada. Entonces, Sí. cambiar ese mindset creo que es lo más importante. No me gusta, no estoy ya disfrutando el día al máximo, es momento de buscar un cambio. Y a Ujú, veces da miedo, pero yo creo que es peor arrepentirse de lo que no hiciste que quedarte con la duda. Entonces, que sí. eso motive a las personas a buscar la plenitud. Yo creo que para mí de eso se trata la vida, o sea, que vivamos plenos, que lo intentemos, porque la vida realmente es muy corta, créeme que lo he aprendido. O sea, todos pensamos que vamos a tener o vamos a estar aquí 100 años y la vida se va de volar y si no es ahora, ¿cuándo vas a lanzarte, no? Por buscar tu sueño, por buscar darle más alegría a tu vida. O sea, yo creo que eso es lo que tiene que motivarte a decir, es momento de un cambio y qué mejor que estamos empezando el año. Entonces, yo creo que es bueno los cierres de ciclo y buscar una nueva oportunidad cuando estamos empezando ahora el año. Sí es, Tania, qué lindo, la verdad, me encantó tener este espacio contigo y saber que lo mucho que has crecido en este tiempo, porque bueno, para los que no saben, nosotras vinimos de estudiantes de intercambio hace ya casi 15 años. Ujú, Hace ujú. 15 años y teníamos nuestros sueños en la maleta y verte alcanzar esas metas me alegra mucho y la verdad, mira, te deseo los mejores éxitos porque sé que lo tienes y que vas a irradiar a muchas más personas con tus talentos. Así que muchísimas gracias, Tania, por compartir este espacio con nosotros y gracias a todas las personas que están escuchando y espero que sea esa luz que necesitaban, ese empujoncito de inspiración.
Gracias a ti, Julie. Gracias a todas por escuchar un episodio más. Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor compártelo con tus amigas, con tus familiares, en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme 5 estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.